Estamos en presencia de una gran figura de nuestro tango, uno de los más grandes artistas que tiene el tango, no solo aquí en Argentina, sino también en el mundo. Me refiero al querido Hugo Marcel. Querido Hugo, bienvenido a 33HF Estéreo Digital y por supuesto en nuestro programa Voces de Hoy Tango. Querido Hernán, gracias por esta oportunidad que me das de contactarme con tu público en toda Latinoamérica, incluido los Estados Unidos. Gracias por tu esfuerzo, que no sé que no es un esfuerzo, que es un placer llevar nuestro aporte cultural, nuestra forma, nuestro estilo, nuestro perfil cultural a distintas latitudes. Es un esfuerzo maravilloso el tuyo, una iniciativa fantástica y que lleva las voces de nuestros intérpretes tangueros a distintos lugares del mundo. Te agradecemos en nombre de todos los intérpretes argentinos esta iniciativa tuya que apoyamos plenamente. Si hablamos de Gregorio Carpena, hablamos de Hugo Marcel. Hugo Marcel debuta en el año 1957 junto a la orquesta de Leopoldo Federico. Siendo un niño precoz, un niño talentoso, por una iniciativa de Alejandro Romay, dueño de Radio Libertad, un año después se arma una orquesta juvenil donde canta Elsa Rivas, Roberto Rufino y el querido Hugo Marcel. Más tarde se disuelve esa orquesta, cada uno por su camino, con su carrera paralela, ingresa a la orquesta de Caló. Ingresa a la orquesta de Caló como Hugo Marcelino, pero no llega a grabar con Miguel Caló. Pero más tarde, en el año 1959, ahí es donde comienza esa carrera extraordinaria, donde marca y donde lleva su voz al disco, porque graba y debuta como cantor con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Un consejo de Fresedo y su padre manifiestan que tenía que llamarse Hugo Marcel. Una sugerencia, por supuesto, el querido Hugo Marcel recoge el guante y a partir de allí comienza esta brillante carrera. ¿Qué decirles? Esto es un pequeño inicio para charlar con tan grande artista. Ha pasado por la orquesta de Mariano Mores, bueno, con tantos otros que ya nos contará, y vamos a comenzar la nota de esta manera. Bueno, querido Hernán y queridos amigos, efectivamente, ese tal Gregorio Horacio Carpena, en realidad soy Carpena, pero la gente familiarizó el apellido con un actor de fuste como fue Homero, que al final terminamos siendo parientes. Es un Carpena. En realidad el apellido nace con la invasión mora a España, y que tenemos noticia de nuestro árbol genealógico. Aparece por allí nuestro apellido en España, viniendo de la parte musulmana. Hablo de muchos, miles de años, 1000 y pico de años, y 800 de dominio musulmán a las tierras españolas. Así que bueno, este Carpena o Carpena, efectivamente, ese es mi apellido, ese es mi nombre, y soy bautizado por Alejandro Romay. Cuando yo lo voy a ver a su Radio Libertad, teniendo 13 años, de la mano de mi vieja, y presentándome ante él y diciéndole de mis intenciones de cantar. Y así lo hice, entre disco y disco, porque él estaba en plena
emisión de su programa radial que se llamaba Grandes Valores del Tango, igual que el famoso programa de televisión, todos los mediodías, cuando él ni soñaba que iba a ser propietario de Canal 9, una emisora que marcó rumbos en la televisión argentina. O sea, cuando él tiene la intención de formar el rubro Roberto Rufino Elsa Rivas, me toma a mí como un elemento de atracción, un niño que cantaba, pantalones cortos, le pareció, para mejor estaba en boga la película Marcelino Pan y Vino, así que vino de perillas el nombre, creo que lo asoció a esa película que era un éxito mundial, y me puso Hugo Marcelino. Hugo por Del Carril, que era uno de sus grandes admirados, y Marcelino porque la película estaba en boga y ese nombre estaba en boca de todos los argentinos y del mundo. Así que Hugo Marcelino nace allí junto a Leopoldo Federico, cantando a los 14, pues yo tenía 13, pero cuando lo fui a ver, y 14 cuando comencé, recién cumplidos. Tanto es así que tenía que ir con mi viejo, que era el que era mi tutor, porque después de las 12 de la noche los menores no podían actuar, la policía de trabajo no lo permitía, y así comencé. Ritmos Suipacha, un lugar emblemático en Buenos Aires, tanguero por excelencia, y justo a la vueltita estaba la Richmond Esmeralda. En Suipacha, Richmond Suipacha, en Esmeralda, Richmond Esmeralda, y así actuaba con un gran éxito la orquesta de Armando Pontier, con Julio Sosa y Oscarcito Ferrari. Julio Sosa me venía a ver todas las noches, así lo conocí a mis grandes ídolos, ¿no? Fue tocar El cielo con las manos, actuábamos en radio a través de un programa que se llamaba Lluvia de Estrellas los domingos al mediodía, de 12 a 2 creo que era el programa, de 12 a 14, y Alejandro Romay era el productor y animador del programa, y actuábamos junto a José Marrone, que en ese momento pasaba su mejor momento artístico, y humorísticamente hablando era lo más grande, y don Horacio Salgán y su piano, que también intercalaba con la orquesta de Leopoldo las voces de Rufino, Elsa Rivas y quien te habla, Hugo Marcelino. Así comenzó la historia. Y después luego el paso por la orquesta de Miguel Caló, en la que me pregunta el maestro, mientras actuábamos, hacíamos un ciclo de radiofonía en Radio Belgrano, me pregunta si yo había sido bautizado artísticamente, y le dije que no, y dijo, bueno, el próximo miércoles, que eran los miércoles que trabajamos de 20 en adelante en Radio Belgrano, con plena orquesta y con un gran auditorium, vamos a bautizarte artísticamente, y los padrinos los voy a elegir yo. Y veo llegar con el aplauso de toda la concurrencia, veo llegar a Alberto Marino, la voz de oro del tango, que a la sazón fue mi padrino artístico, y veo llegar también a una señora muy mayor, también con el público de pie aplaudiéndola, llegando hasta el escenario y acercándose a mí, y era mi madrina artística, la ñata gaucha, Azucena Maizani, esa importantísima intérprete de Buenos Aires, del tango, que formó una trilogía de oro con Mercedes Simone y con Libertad Lamarque. Bueno, esos fueron mis comienzos, y en definitiva
Allí fui bautizado artísticamente por dos grandes como fueron Alberto Marino y Azucena Maizani, la ñata gaucha, a instancias de Miguel Caló. Luego mi paso por la orquesta de don Osvaldo Fresedo. Y efectivamente, entre Osvaldo Fresedo, mi padre y quien estaba allí, que era la esposa de Osvaldo Fresedo, que era Nenette, la francesa Nenette, y dijo, este chico hay que alargarle los pantalones y acortarle el apellido. Y si vamos a ponerle el apellido de un grande en Francia, había sido el gran campeón mundial, Marcel Cerdan, un boxeador extraordinario, un gran campeón que tuvo Francia y que fue el gran amor de la vida de Edith Piaf. Así que quedó Marcel, me alargaron los pantalones, se acortó el apellido y quedó Hugo Marcel, ya definitivo. Así que así nace la historia de mi apellido artístico, de mi nombre artístico. En definitiva, es con el maestro, el gran maestro Osvaldo Fresedo, que hago mi primera incursión en el disco y se convierte en un éxito fenomenal, un clásico, como lo fue Después del Carnaval. Después del Carnaval fue mi primer disco grabado, mi primera versión grabada, mi primer registro, y nunca voy a olvidar que todo Buenos Aires y toda la Argentina vibraba al ritmo de ese tango día y noche, se difundía permanentemente. Así que fue un buen comienzo, sin lugar a dudas, fue un bautismo de fuego maravilloso, y ese Después del Carnaval inolvidable lo llevo en mi corazón. Era una noche que lloraban los violines, un triste canto de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. Bueno, ha cambiado la voz, seguramente con el correr de los años. Son 63 años ya de carrera, así que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero mi recuerdo sigue indeleble, firme en mi corazón, como uno de los más lindos. Así que, bueno, así va transcurriendo esta mi historia. Bueno, comenzando con las preguntas, primeramente, Hugo, te quiero agradecer esta nota y por supuesto hicimos una pequeña introducción de tu carrera porque es inmensa, pero preguntarte quiénes fueron los que te forjaron en lo que tiene que ver con el estudio, o sea, quiénes fueron tus maestros, tus profesores de canto. También sabemos que te gusta la música italiana y que cantás óperas y canciones maravillosas, como también tenés discos de canciones, ¿no? De boleros. Sos un artista muy completo, muy completo. Y preguntarte, a ver, ¿cuál es el disco, el primer disco que grabaste? Todos lo sabemos, pero quizás está bueno saberlo, cuál fue el último disco que grabaste y cuánto material hay en tu haber. Bueno, querido Hernán, mira, mi primer profesor de canto, cuando suponía que podría comenzar mi carrera artística tempranamente, yo tenía 12 años,
Había cantado en un escenario y con un micrófono por primera vez en un homenaje a un hombre popular en esa época, un deportista importante, Julio Elías Musumeci, arquero de la selección y arquero del club Boca Juniors. Y me llevaron yo iba acompañando a mi hermano Eduardo, que cantaba con otro muchacho, hacían un dúo fantástico, Pedrito Pellicer y Eduardo Cárpena en esa época. Y me hicieron cantar un temita, con un miedo espantoso frente a lo que significa cantar amplificado, ¿no?, con un micrófono. Era la primera vez que lo hacía, con una gran platea que aplaudió a rabiar, y ya me empezó a gustar, empecé a sentir el gustito al aplauso y a la ovación de admiración de la gente que te mimaba y que te alentaba a seguir cantando, a hacerlo nuevamente. Entonces dije, bueno, si esto es así, yo empecé a cantar a los 12 años por Radio El Pueblo, los días sábados, donde había un programa que se llamaba Loqui Risa, que era un programa humorístico y donde había un momento musical en el que yo intervenía. El único cantante ahí era yo, con 12 años cantaba, y aparte también actuaba como parte del libreto, ¿no? Me daban letra, así que yo actuaba como actor, y el intermezzo musical lo hacía yo con los músicos estables de Radio del Pueblo. Eso fue durante un año y me entusiasmó porque los chicos de mi escuela, de primario todavía, y mis maestros me escuchaban todos los sábados cantar, y después cuando yo llegaba el lunes a la escuela tenía el recibimiento de un ídolo, ¿viste? Era una cosa extraña, me sentía muy importante, me hacía sentir muy importante eso. Y me empezó a gustar muchísimo, pero en aquel momento le dije a mi madre que me acompañe, porque yo quería cantar bien y hacerlo bien. Si es que quería hacer una carrera cantando, me pareció que tenía que aprender y creo que había mucho por hacerlo, ¿no? En definitiva, yo canté con mi primer profesor, de la mano de mis padres. Empecé a estudiar junto al maestro Ángel Di Giorgio. Ángel Di Giorgio era un señor mayor, muy mayor, 80 y tantos años, y yo lo fui a ver, y en el momento que lo vi a ver, estaban estudiando con él ídolos míos, ídolos que yo había idealizado, como Argentino Ledesma, como Oscarcito Ferrari. Me encontré con Jorge Durán, que era uno de mis grandes ídolos. Me encontré con el Negro Montero, con Miguel. Me encontré con Alfredito del Río, que era muy amigo de papá. En definitiva, esos que eran mis ídolos discográficos, porque era época de radiofonía, la televisión prácticamente era inexistente en la Argentina. Aunque nació en el 52, pocos televisores había en la población. Era difícil acceder a un televisor. En definitiva, era época de radio, y de allí el éxito de Alejandro Romay con sus grandes valores, y de allí los grandes bailables donde las orquestas desfilaban una tras una, en los bailables de Radio Splendid, Radio El Mundo y Radio Belgrano. Cada media hora se sucedían las mejores orquestas y los mejores cantantes de tango de todos los tiempos, entre los que yo me iba a empezar a mezclar.
Conocí al maestro Ángel Di Giorgio, que era un tenor del Teatro Colón, ya había dejado la actividad, pero ejercía la docencia en Ciudadela. Me quedaba un poco lejos, yo tenía que tomar un tren para llegar hasta Ciudadela, de Floresta a Ciudadela, y ya la segunda vez fui solo. Me animé a ir solito y me iba 2 veces por semana a lo de este profesor a estudiar junto a mis grandes ídolos. A veces lo hacíamos en conjunto, a veces lo hacíamos en forma individual, pero eso me fue entusiasmando mucho más, el conocer a estos grandes que me mimaban y me alentaban a cantar, y con los que estudiaba, con los que vocalizaba. Y el maestro me fue llevando muy bien, este gran maestro que era un tenorazo, un hombre que estaba 6 meses aquí en la Argentina y otros 6 de tourné por toda Europa, Scala de Milán y los grandes teatros, un tenor extraordinario. En el Teatro Colón hay una placa que lo recuerda, donde dice al maestro, al gran tenor Ángel Di Giorgio, por su inolvidable Otelo. Era un grande de la canción y un grande como docente del canto. Y lamentablemente yo lo perdí, el maestro partió, me quedé un largo tiempo sin saber dónde recalar, porque cuando vos tenés una técnica y te la enseñan y vas formando tu voz a través de ella, cuando te encontrás con alguien que no tiene la misma idea del canto, la misma formación, puede degenerar en algo malo para vos, puede destruirte, hablando técnicamente. Entonces pasó el tiempo, mucho tiempo, y me encontré con Roberto Rufino en Sadaic, en nuestra sociedad de autores y compositores, y me dice: tengo un maestro, Hugo, viste que estamos los dos huérfanos de maestro, dice, vení. Y me llevó a un subsuelo de la calle Paraná, y allí me encontré con Rubén Alvarado, un maestro extraordinario, que había sido cantante de música tropical, de boleros, en una orquesta de la época. Yo lo llegué a ver cantando al maestro Alvarado y a Rubén. Y después nos hicimos grandes amigos. Allí íbamos con Jorge Durán, con Roberto Rufino, permanentemente. Así que allí tuvimos a un gran profesor, hasta que también falleció con el tiempo. Así que, pero ya para ese entonces, yo ya tenía mi voz armada, mi técnica que llevaba a cabo en cada una de mis presentaciones. O sea, yo ya tenía incorporado todo ese conocimiento, y es más, creo que hoy podría ser muy bien un docente y poder enseñar un poco de lo que aprendí de todos ellos. Esos fueron mis grandes maestros. Amén de lo que aprendí escuchando a los grandes del tango, a los que fueron mis ídolos y de los que aprendí muchísimo también. Uno va formando su personalidad y su estilo a través de escuchar, de incorporar cosas, y vas armando tu personalidad. Creo que eso es lo que me pasó. Tuve muchos grandes ídolos en la canción, principalmente en el tango, y después, con el tiempo, lo tuve en la canción melódica. Cuando yo termino con Fresedo, la misma grabadora me interesa a los 18 años. Yo empecé a los 15 con Fresedo, a los 18 me interesa la grabadora, época de Lucho Gatica, Daniel Riolobos, Antonio Prieto, Roberto Llanés. Eran los grandes cantantes de la época, los grandes boleristas. Y era difícil luchar allí, pero así lo hice. Grabé con Waldo de los Ríos y Lucio Milena
un LP que recorrió el mundo, me fue muy bien, pero en ese momento es cuando Pichi Fabián se va de la orquesta del maestro Mariano Mores, y Mariano Mores va a verlo a mi suegro, don Antonio Barros, para ese entonces líder absoluto de la radiofonía argentina, y le dice: mirá, Antonio, dice, yo quiero que tu yerno cante en mi orquesta, tratá de convencerlo porque voy a grabar y necesito la voz de él, yo sueño con que cante conmigo. Yo ya tenía lanzado mi carrera en la canción melódica, la canción internacional, pero cuando me dijo mi suegro: mire, vino Marianito hoy a verme y trató de convencerme, le ofrece esto. Cuando me dijo Mariano More, dije, ya porque era lo que me faltaba para coronar mi carrera artística tanguera. Me faltaba el broche de oro, era Mariano Mores. Así que, sin dudarlo, pasé a cantar con Marianito y a grabar un LP que en su momento fue importante, muy importante. Y fue importante para mí, actuar al lado de Mariano y actuar al lado de Hugo del Carril, Tita Merelo, Virginia Luque, todos grandes, enormes intérpretes a los que yo admiré profundamente y sigo admirando. Bueno, ya te conté esta partecita de mi vida, pero hay mucho más, claro. Respecto a mi amor por la música lírica, mi intención cuando comencé a estudiar con el maestro era cantar lírico. Cantaba tangos porque, bueno, en mi casa se respiraba tango. Mi viejo había sido cantor de tango, en mi casa natal era una sala de ensayo permanente donde venían los grandes intérpretes de la época, amigos, compañeros de mi viejo, como Héctor Mauré, Angelito Vargas, Fiorentino. Era la gente que frecuentaba mi casa permanentemente, guitarras, bandoneones. Era una peña casi permanente. Mi viejo era textil y en sus ratos libres cantaba, y lo hacía muy bien en radio, en distintas emisoras de la época radiofónica total, y cantaba donde se cantaba en esa época, en los cafés grandes, donde había grandes escenarios, y allí estaba Roberto Quiroga, era una época importante, ha hecho cine también Quiroga, Carlitos Acuña. Esa época se cantaba en los cines también. Mi viejo asistió al debut acompañándolo en el piano de José Basso, imagínate, estamos hablando de una época lejana. Y efectivamente mi maestro me introdujo con la técnica en algunas canciones que yo recuerdo todavía, como Matinata, que siempre llevo en mi corazón. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sol, di già con le rose sue dita, carezze di fiori lo stuol, como ben fremito arcano, intorno il creato ci appare, e tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantar. Bueno, eso es parte de ese berretín que quedó inconcluso de cantar lírico, pero me sirvió la técnica para poder desarrollarla en el tango. Y para poder perdurar en el tiempo, estoy casi pisando los 80, no son pocos, pero la voz la mantengo firme, bien, clarita, y eso es el premio al haber estudiado
muchos años con los grandes maestros del canto. Y después siempre tuve mis referentes, como te dije. Yo recuerdo un día me encontré con Antonio Prieto por primera vez, que yo estaba haciendo sábados circulares de Mancera y me encontré en bambalinas con él, porque él también iba a cantar, y le digo: Antonio, soy Hugo Marcel. Sí, te conozco, me dice. Te conozco, hermano. Y le digo: siempre te veo, venís con un estilo nuevo, pero yo añoro al Antonio Prieto que cantaba Mi Madre Querida. Y él hacía un falsete, utilizaba muy bien la media voz. Tu cariño sagrado de madre, madre. Me dice: eso no lo hago nunca más desde hace mucho tiempo. El tiempo fue pasando para todos y va pasando. Pero bueno, esos pequeños, esas joyitas, esas perlas, las fui incorporando a mi vida, a mi canto. Escuchar a Antonio Molina, un cantante extraordinario, español, flamenco, que cantaba mucho con su falsete, su media voz, y escuchábamos, por ejemplo, para decir: ya no hay cantaba arriba, muy arriba. Ya no hay pena que me cuadre. Y no paraba nunca el tipo, con un solo aire hacía filigranas. Era una maravilla escucharlo. De todo eso fui aprendiendo y incorporándolo a la técnica del canto, a la forma de cantar. En el tango eso no lo puedo practicar, pero me sirvió para mí, sirvió para ir ajustando la voz a distintos estilos. O sea, no son muchos los que de golpe me dicen: pero vos podés hacer cosas que normalmente los cantores de tango no pueden. Sí, pero eso también tiene que ver con la naturaleza, no tanto con la técnica del canto, que es muy ortodoxa. Por ejemplo, cantar malagueña salerosa, besar tus labios quisiera y decirte, niña hermosa. Bueno, esas cosas no se estudian, no hay un conservatorio para estudiar eso. Eso lo vas incorporando en el tiempo, y para mí es una cosa fácil de hacer y para otros casi imposible. Entonces, eso es lo que natura non dà, Salamanca non presta. Lo que vos tenés una piedra en bruto y después la vas puliendo con el tiempo con grandes artesanos. La voz se va puliendo, se va haciendo, se va formando. Y bueno, y después vinieron épocas donde me incorporé a la canción internacional y donde, gracias a Dios, me fue maravillosamente bien en el tango, y también, y creo que es el único caso en el que le fue bien cuando intentó cantar el repertorio internacional, bueno, fui favorecido por el público que me dio su beneplácito cuando canté en el Festival de Buenos Aires, Hoy la he visto pasar María. Fue mi primer tema como cantante, intérprete y autor, junto a Silvio Soldán. Así que me fue maravilloso, logré una película que recorrió el mundo y me fue fantástico, tanto en el tango como en la canción internacional. Así que tengo que estar muy agradecido a la vida y a Dios. Bueno, si hablamos de giras, has viajado por todo el mundo, vos nos dirás por dónde y con qué compañías. Seguramente el maestro Mariano Mores
hay mucha gira recorrida. Y también así preguntarte cuántos materiales discográficos hay en tu haber. Si te acordás, porque también sabemos que has grabado mucho, y también así recordar los programas de televisión que hoy se extrañan tanto, los canales de aire, aquel Grandes Valores del Tango y todos los programas que has estado. Eh, Preguntarte si extrañás aquella época y cómo ves el tango. ¿Cómo ve el tango hoy Hugo Marcel? ¿Qué le faltaría a nuestra cultura? Bueno, respecto a mi, a mi carrera, a mis giras, junto a los grandes maestros, en este caso Mariano Mores fue uno de los puntales con los que viajé mucho, junto a, como dije antes, Hugo El Carril, Tita Merelo, Virginia Luque y otros grandes de la época. Me tocó compartir escenario junto a ellos y aprender mucho. En realidad los cantantes de la orquesta de Mariano Mores, los cantantes oficiales de la orquesta, éramos Susi Leiva y quien te habla. Y después las atracciones se iban sucediendo, pero eran siempre más o menos los mismos. Hugo del Carril era número puesto, y Tita Merelo y Virginia eran tres baluartes del espectáculo, pero después Guaraní y Mercedes Sosa, y siempre se iban incorporando grandes intérpretes y uno estaba rodeado de gente maravillosa en el espectáculo. Nunca te sentías tan rodeado, tan fantásticamente rodeado, aparte de esa maravillosa orquesta del maestro que, bueno, yo digo que pasar por la orquesta de Mariano Mores fue pasar por la universidad. Uno recorrió el andarivel desde los comienzos con Leopoldo Federico y su primera orquesta, luego con Miguel Caloya, un consagrado que había tenido a los grandes maestros como Osmar Maderna en su orquesta, a Pontier, a Domingo Federico en bandoneones, a Enrique Mario Franchini y Aquiles Rollero en violines. Y bueno, era una orquesta de maestros maravillosa, la Orquesta de las Estrellas se llamaba. Cantar con él también fue importantísimo, y luego mi incursión con Fresedo por mi primer disco, y cantar con esa orquesta fantástica también. Bueno, me marcó mucho, marcó mi vida y me dejó un recuerdo imborrable. Y con ellos hacíamos giras por todo el interior de nuestro país. Y a partir de la canción melódica sí tuve la oportunidad de empezar a recorrer el exterior de joven, muy joven, junto a Pepe Parada, que era mi representante para la época, y con la película, precediendo la película, donde iba a ir la película, iba yo con mi visita, y por eso recorrí toda Latinoamérica y parte de Europa, y bueno, eso sí, he recorrido mucho. Y con el tango, en la última parte, cuando vuelvo ya definitivamente a Buenos Aires a cantar ya y a quedarme cantando tangos, eso ocurrió cuando nace mi hijo, en los años 70 y pico, después de la película. Unos 5 años después decido ya quedarme en el tango y definitivamente ya me quedé en el tango para siempre. Sí, y con la orquesta Juan de Dios Filiberto, por ejemplo, con el advenimiento de la democracia, yo recomienzo mi carrera porque había sido prohibido durante unos 7 años de gobierno, el golpe militar del 76. A mí me encuentra siendo secretario general de la Unión Argentina de Artistas de Variedades, y muy ligado a la política de ese momento, junto
Yo había venido en el charter junto al general Perón y bueno, todos sabían cuál era mi filosofía política. Bueno, era muy mal mirado por los militares que me prohibieron durante 7 años. Cuando vuelvo a la Filiberto, a instancias de su maestro director y bueno, ya me quedo definitivamente en esa orquesta como uno de los cantantes preferidos de la Filiberto, y con la Filiberto recorro mucho mundo. Desde Japón, hemos ido a la Expo Sevilla, y recorrer Italia, Francia, Alemania, Suecia. Recorrí mucho mundo con el tango, con esta última parte final. Y así que fue muy lindo, fue muy lindo. El tango me permitió conocer mucho mundo, mucha gente en Japón. Me recibía el Club de Tango de Japón, de los que íbamos con la Orquesta Filiberto. En esa época viajé con Osvaldo Piro dirigiendo la orquesta. Osvaldo Requena fue el que me permitió comenzar con el advenimiento de la democracia. Y después le sucedieron muchos maestros. A Japón fui con Osvaldo Piro, y de los maestros, que eran como 50, todos habían ido 2, 3, 4, 5 veces a Japón en distintas oportunidades y con distintos grupos musicales. El único que no había ido era Hugo Marcel, y me esperaban los japoneses, que aman nuestro tango y tienen una bibliografía extraordinaria. Me esperaban con carteles, con mi foto, con mis LP para que se los firme. En el hotel, en la puerta del hotel me esperaban, cuando llegamos con un micro enorme, me esperaban a mí especialmente, que nunca había ido a Japón, con un amor, un cariño que nunca, no sé cómo devolverles tanta devoción y tanto amor por nuestro tango, fundamentalmente. Sí, recorrí mucho mundo. Si esa era la pregunta, así fue. Tanto con el tango, en esta última parte principalmente, y con la canción melódica, sí. Con la canción melódica, época brava, porque ahí arrancaba Rafael y arrancaba Nino Bravo, con quien tuve la oportunidad, con los dos, tuve oportunidad de compartir escenario. Y Sábados de la Bondad con Nino Bravo, y con Rafael Casino, y Sábados Circulares de Mancera. Eran 2 programas fantásticos de la televisión argentina, y donde estos 2 ídolos, entre otros. A mí me tocó en Grandes Valores, por ejemplo, cantar a dúo, porque yo hacía buenos dúos, tanto con mi hermano como con todos los intérpretes que venían, ya sea de folclore. Me acuerdo con Zambita Kipildor, con los Visconti y con Antonio Tormo, y un montón de intérpretes que pasaron por Grandes Valores. El intérprete obligado a los dúos era Hugo Marcel. Y en la canción melódica, con José Vélez, con Antonio Prieto, con Daniel Río Lobos, con María Marta Serralima, con Gina María Hidalgo, bueno, qué decirte, y todos los tangueros, con los tangueros todos los dúos, con Alberto Marino, con Floreal, no con el polaco, no llegué a cantar a dúo, pero bueno, con todos. Fue muy lindo ser elegido, hasta con Maradona, y con Menem cuando era presidente, así que no me perdí de nada, como verás, me di todos los gustos. Y fue muy lindo, y Grandes Valores fue seguramente el programa que me catapultó como intérprete de tango en la familia argentina. Y una pregunta que se hacen los jóvenes, nos hacemos nosotros también la pregunta, y tiene que ver con el consejo. Aquellos cantantes que recién arrancan con esta carrera, que no es nada fácil, que nos cuesta a nosotros transitarla,
quería preguntarte, Hugo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciarse en el camino del tango? Eh, Sabemos que a nosotros se nos complica, hay muy poco trabajo, pero así todo siempre viene muy bien el consejo de un grande que hizo todo lo que quiso hacer, que lo ha logrado, que sos un ejemplo de persona y sos un ejemplo de artista, sos un gigante. Y para aquellos que también te admiran y que quieren, viste, buscarle la salida a un camino profesional, quizás una palabra tuya, más allá de la triste realidad que está pasando en nuestra cultura, ¿cuál es el consejo que le daría a Hugo Marcel? Bueno, no es fácil aconsejar porque la experiencia propia no es la experiencia de otro ser. O sea, cada uno tendrá su propia vivencia y su forma de encarar lo que quiere hacer con su carrera. Pero yo diría que tiene que estar, entre otras cosas, lo que podría, no aconsejar, no soy nadie para aconsejar, no me creo una autoridad para hacerlo, sí hablar de mi propia experiencia, como dije recién. Yo elegí el tango y después también elegí la canción melódica en un momento determinado y gracias a Dios las cosas me fueron muy bien en las dos acepciones. Yo le diría que tiene que estar muy convencido de que el camino que va a seguir es el camino del tango. Yo recibí con el tango las mayores satisfacciones, pero también algunas decepciones, y no por el tango mismo, sino porque nuestro país es muy especial en eso. El que ama el tango lo ama profundamente, el público seguidor de los tangueros ama a sus intérpretes, pero en nuestro país no hay un arraigo profundo con nuestra música, o sea, definitivo con nuestra música. No es generalizado el amor por el tango. Los chicos, los jóvenes de hoy, ni saben lo que es el tango, ni reconocen a sus intérpretes como propios, no los sienten como propios, no los admiran, son ignorados por la juventud. Y no lo digo con enojo. De última, si lo dijera con enojo, no lo diría por los jóvenes que no tienen la culpa de que no se difunda nuestra música y que no se promocione a nuestros intérpretes. Eso tiene que ver con las políticas de este país, con la política cultural de este país, que no ha sabido conservar convenientemente nuestra cultura, nuestros ritmos, nuestros intérpretes, nuestros autores, nuestros compositores maravillosos. No les ha dado mayor importancia y siempre se ha volcado a lo foráneo. Se le ha dado mucha prensa, mucho espacio a lo foráneo y muy poco al tango. Siempre yo me acostumbré, esto lo digo para que los chicos sepan con qué se van a encontrar. Es muy loable y habría que premiarlos a aquellos chicos que intentan comenzar su carrera en el tango, porque hoy un pibe cualquiera con mínimo de conocimiento musical comienza su carrera en la bailanta, la llamada bailanta, el cuartetazo y estos ritmos tropicales
que invaden nuestro país. En 3 meses tienen ya una 4x4, ya tienen su departamento, porque trabajan 10, 15 shows por fin de semana. El tango no tiene espacio. El tango no tiene para nada, tampoco se lo paga como se merece. O sea, yo me acuerdo que cantaba melódico, cantaba internacional y ganaba 1.000 pesos por día, por decir una cifra hipotética. Y cuando vuelvo al mismo lugar, que era Michelangelo, y volví a cantar tango, y ya me quedé definitivamente cantando tangos en la Argentina, en el mismo lugar, Michelangelo, un año después, que podía haber ganado la misma cifra, me daban 200 pesos, o sea, de 1.000 a 200. Y lo tenía que aceptar porque era lo que se pagaba al tango. El tango era de segunda. Es como, viste, cuando decimos somos ciudadanos de segunda, bueno, el argentino que canta tangos en su país es un ciudadano de segunda, artísticamente hablando. No se lo protege, no se lo cuida, no se lo tiene en cuenta, tiene el peor espacio en un espectáculo, te van a dar siempre un lugar de segundón, te van a dar, vas a cantar en determinados lugares con los peores equipos sonoros, los lugares de preferencia no son para los tangueros. Si amás al tango como lo abrazamos nosotros en nuestra época, lo amás a pesar de todo y contra todo. Pero no creo que sea precisamente un buen consejo decirle a los chicos que se inmolen por el tango. Elijan lo que su corazón les dicte. Abrácense a la música y el camino que ustedes elijan será seguramente el mejor para ellos. Pero que estén preparados para esto que les dije, que no tiene por qué ser definitivo y para todos. A lo mejor es para una gran mayoría que no tiene la suerte de ser protegido artísticamente por el Estado y esperemos que eso cambie. Sí, es una política de Estado el proteger a nuestros intérpretes, a nuestra música, a nuestros autores y la difusión de nuestros cantantes, y así ocurre con los músicos y bailarines de tango, ocurre con todos. Necesitamos una mayor protección, una mayor promoción y que el Estado se fije que eso es un valor inalienable de los argentinos. Nuestra cultura, el tango es rey y señor en el mundo, es el mejor embajador que tenemos en el mundo entero. Tango es sinónimo de Argentina y de la mejor Argentina. Nos mostramos intérpretes fabulosos como Carlos Gardel, que inició un periplo que después siguieron otros cantantes en el mundo, difundiendo nuestro tango al mejor y al más alto nivel. Así que, chicos, a prepararse a luchar contra la adversidad. Seguramente van a tener más satisfacciones en el exterior que en su propio país, pero esto es así. Yo lo viví, yo lo sufrí y también lo disfruté. Así que a prepararse para este camino de tango. Gracias, querido Hugo, por esta hermosa nota. Te saludan todos los amigos de 33HF Estéreo Digital. Yo ya tuve la suerte de tenerte en Radio Tupac, en aquel estudio, y hoy estamos trabajando para Estados Unidos y para todo el mundo desde Massachusetts. Quiero que le mandes un abrazo, que te está escuchando atentamente el querido Quique Fernández, que es el dueño. Quique Fernández es el dueño de la emisora y te está escuchando desde Massachusetts y disfrutando el programa. Desde ya yo te agradezco muchísimo la nota. Acá la audiencia está disfrutando de este programa especial que es para vos, y de atrevido nomás te voy a pedir un pedacito de lo que quieras para despedirnos, y con eso
Con eso somos todos felices. Te mando un abrazo y escuchamos algo de lo que vos quieras. Abrazo grande y que viva el tango. Bueno, Hernán, gracias por este momento que fue para mí muy emotivo, recordar cosas muy lindas que pasaron en mi carrera, que puede interesarle a algún nostálgico seguramente. Este es un reportaje que a lo mejor no interese tanto a tanta gente, pero bueno, aquellos amantes del tango saben que tengo una carrera dilatada en el mismo y que le he ofrecido mis mejores afanes, mis mejores momentos, mi juventud, hasta llegar a este momento en que uno va dejando la posta a otros intérpretes como corresponde, pero hacerlo con la mayor dignidad posible, con mucho orgullo, por una carrera que tuvo sus altibajos, como todas, pero que me enorgullece. Y aquí que mandarle mi abrazo y mi agradecimiento por abrir las puertas de nuestra música a los Estados Unidos y mandarle un enorme abrazo fraterno para él y en el abrazo que le doy a él, a todos nuestros amigos en los Estados Unidos. Y a vos, Hernán, agradecerte y te diría que si tuviera que cantar algo en este tiempo de pandemia y que escribí algo que tiene que ver, mira, te lo voy a cantar un poquito. Si Diosito me llamara, a su encuentro acudiría, cantando una melodía que le llegue al corazón. Me recibirán cantando en la tierra o en el cielo, porque ha sido mi desvelo trascender con mi canción. Mi canción no tiene dueño, es del pueblo y es de todos, lo que explica de algún modo que cedí su propiedad. Poco dejo como herencia, pues le juro, compañero, nunca me importó el dinero. Mi fortuna fue cantar, que me recuerden cantando cuando me toque partir, que me despidan cantando, que nadie lo haga llorando, porque eso no es para mí. Que me recuerden cantando, cantando he sido feliz. Diosito dirá hasta cuándo, porque he vivido cantando, cantando habré de morir. Hasta siempre y que Dios los bendiga. Mucha salud. Pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, y sin importarme que eras buena